Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Desde la Dirección General de Publicaciones y Fomento de la UNAM, pues yo les doy la más cordial bienvenida a la presentación, celebración de este maravilloso libro de la colección Hilo de Aracne, que tengo ahora la fortuna de coordinar. Me presento, yo soy Andrea Fuentes y pues tengo el honor de estar con nuestro autor, José Luis Treva, y por supuesto con Óscar de la Borbolla. Así que voy a leer un brevísimo fragmento introductorio para entrar en materia. Les decía que para mí es un gusto, se lo decía ahorita a José Luis, a quien acabo de conocer, que realmente me gustó mucho la novela, y entonces no todas las presentaciones son tan honestas y genuinas, lo cual hay que celebrarlo doblemente. Para presentar entonces Furia, ¿no? Que ya en su subtítulo, y voy a pasar a leer aquí, tiene una doble estocada. Obligarnos a la pregunta sobre el significado de las palabras, lo que habitará toda la novela, y para enmarcar el tono desde donde lo hará. Recordanzas, ay, gracias por apagar eso, de un lépero levantisco. Hago en breves palabras esta introducción. Furia es un relato genial que, más que narrar un episodio de la historia de México, nos conduce directamente al escenario en que un despiadado ejército, como es todo ejército en la guerra, entra a la Ciudad de México y asola a los ciudadanos, a personas de carne y hueso con historia, vida, aspiraciones. Y nos cuenta la historia de El 7. Decía yo en las redes por la mañana, un personaje que ya es entrañable para mí, el lépero, ese personaje tan anónimo como tan público de la historia patria, que fue pintado por Linati, por cierto, a quien los gringos le quitan su mayor querer y que se dedica su vida entera a vengarse. La novela se transforma entonces en un capítulo íntimo de eso que se llama la invasión y que suele desdibujarse en un imaginerío de soldados contra soldados. Aquí vemos, en cambio, a El 7, a María, a Ashkaná y a los señores de la Alta, los Montero, y nos asomamos así a un retrato social del México del siglo XIX, a sus contradicciones, sus tramas, las redes ocultas que se labran en medio de la resistencia para dar la vuelta a visiones esquemáticas y hundirnos, en diría Bonfil Batalla, en el México profundo que también es este. Pero las vicisitudes detalladas de esta historia y su haber literario lo hablará mucho mejor otro gran escritor, Óscar de la Borbolla, quien fue mi maestro, a quien le doy la palabra. Y voy a presentarlo rápidamente antes de pasarle el micrófono. Óscar de la Borbolla es ensayista, narrador y poeta. Estudió la maestría en Filosofía en la UNAM y el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y fue becado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Ha sido profesor de filosofía de la FES Acatlán de la UNAM, titular en el área de metafísica y ontología, maestro en la Escuela de Escritores de la SOGEM y coordinador de talleres en universidades, Casa de Cultura y el IMBA. Entre sus libros destacan Las vocales malditas, Filosofía para inconformes, La libertad de ser distinto, La vida de un muerto, Asalto al infierno, Nada es para tanto y Todo está permitido. Ganó el Premio Internacional de Cuento Plural 1987 por Las esquinas del azar y el Premio Nacional de Humor La Sonrisa 1991 por Nada es para tanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. Me da un enorme gusto estar en esta mesa, más que nada porque José Luis es mi amigo del alma. Nada más tengo un alma y tengo un amigo. Entonces tengo el alma llena con este amigo. Eso implicaría que ya mi voto en esta mesa pues está del todo vendido, y es cierto, está vendido. Yo la empecé a celebrar antes de leerla y ahora me da muchísimo gusto porque luego de haberla leído me quedé corto en los elogios, mi querido José Luis. Miren, desde hace muchísimos años, imaginarán, lo conozco, yo creo que más de 30 años tenemos de esta larga y conversada amistad. Y me ha tocado la oportunidad de presentar muchos libros de José Luis, o no presentarlos, sino leerlos. Y pues he ido viendo cómo van sus temas, cómo le interesa el siglo XIX, cómo le interesa la sociedad actual, porque tiene un par de ensayos maravillosos.
el de la tiranía de la estupidez y el que siempre se me olvida, ¿cómo se llama? Miedo absoluto. Miedo absoluto. Miedo absoluto. Esos dos ensayos me abrieron los ojos, primero para terminar de desencantarme de la democracia y luego para temer el presente que vivimos todos en esta especie de panóptico, que es una palabra muy persistente de este segundo ensayo. Y he leído también cosas muy raras. No sé por qué se le metió entre ceja y ceja hacer una historia de los masones en México, que formaron un libro maravilloso. Y luego se metió con una saga de zombies que yo leí a trompicones porque los zombies me resultan medio repelentes. En fin, tiene tantos libros que a mí siempre me ha dejado apabullado. Hasta donde alguna vez platicamos, creo que rebasa pues, más de 100 libros. 100 libros y además de calibre regular, un par de pulgadas. Lo cual hace que se me presente como el fénix de los ingenios, el nuevo Lope de Vega, pues, algo por el estilo, o su bibliografía es tan amplia, por lo menos como la de Unamuno. Y en este periodo concreto que trata este libro, unos meses del año 1847, pues ya tocó en otra de sus obras, una dedicada a Miramón, un héroe de los niños héroes, que terminó siendo un traidor a la patria muriendo con Maximiliano y que presentamos aquí en el Salón de al lado hace unos años. Me acuerdo que cuando leí esa novela venía por aquí y volteaba a ver si veía a la Güera Martínez, o no me acuerdo cómo se llamaba. La Güera Rodríguez. A ver si salía como salió alguna vez a saludar a Miramón. Y me vistió el Zócalo, todo el centro de esta ciudad me lo vistió con aquella época. Y ahora que venía, dejé mis carros aquí a varias calles, tuve que cruzar por la Alameda y traía yo metido en la nariz el olor de muerte que había descrito en este libro. Y seguramente muchas de las callecillas por las que anduve perdiéndome son el escenario de estas terribles páginas. Terribles en el sentido de una historia en la que normalmente nos han enseñado la parte más bonita, simpática de los niños héroes que lucharon en el castillo de Chapultepec y que uno amarrado a la bandera se echó para evitar que mancillaran el lábaro patrio. No sé si ustedes escucharon estas leyendas. Los niños héroes no están mencionados en este libro. Está mencionado Bravo, que era el director de Chapultepec, y además mencionado muy de paso, porque resulta que Santana, que era el presidente en funciones, que ya había huido para cuando estuvieron aquí los estadounidenses, no lo había pertrechado, no le había mandado los refuerzos que se supone había pasado. Este es un pequeño detalle histórico que ahí aparece, una vendetta más de Santana, un quitarle lo pulido al rostro de Nicolás Bravo y hacerle un poco más cacarizo, como de carne y hueso, porque parece que tenía pretensiones de quitar a Santana y ponerse él y entonces el otro para deshacerse de esto. En una de estas jugarretas políticas que no son tan familiares en México, me pude acercar pues a esta atmósfera de esos meses, septiembre, octubre de 1847. Y me llamó mucho la atención, en primer lugar porque el maldito mete a una pariente mía en el comienzo de la novela y luego me la mata destripada casi hacia el final. Más bien, mi pobre antepasada en alguna página de este libro yace cuando el 7 regresa a la casa de doña Austolia y sin mencionarla siquiera dice que hay una mujer que está destripada. Y dije, este malvado ya no le dio ni nombre, porque tuvo la gracia de ponerle como apellidos de la Borbolla y Rondero, que ustedes no lo saben, pero es mi segundo apellido con todo y la I, porque yo soy así como don Carlos de Sigüenza y Góngora, bueno, soy y Rondero. Bueno, pues me empecé a adentrar en la novela, me sorprendió primero esto, y empecé a notar un gusto a la hora de estar leyendo que me iba atrapando.
Tengo un autor favorito, y esto lo he dicho muchas veces, que es Joseph Roth. Joseph Roth, que se dedicó a escribir también el siglo XIX, pero a él le tocó vivirlo, le tocó la caída del Imperio Austrohúngaro, y casi todas sus novelas, Hipper y su padre, La Marcha Radetzky, La Cripta de los Capuchinos, un montón de obras, están ambientadas en esa época y tiene la peculiaridad de que en alguno de los libros, creo que en La Cripta de los Capuchinos, cuando el personaje, un soldado de apellido Trota, llega hasta el final a esta tumba y llora, yo que era de procedencia juarista, me puse a llorar porque estaba muerto el emperador Francisco José, que fue el maldito que nos mandó a Maximiliano. No, y de pronto cuando estaba yo ahí leyendo, me sorprendió que me hubiera conmovido que el emperador estuviera muerto. Entonces me puse a estudiar el estilo de Joseph Roth y resulta que descubrí que tiene un estilo impresionista. En lugar de describir de manera objetiva las escenas, las filtra desde la subjetividad de un personaje que hace las veces de narrador. Y esto provoca un efecto interesantísimo en el lector, porque no nos dice cómo son las cosas, sino cómo las vive él, cómo le pasan. Y mi queridísimo José Luis se inventó un personaje narrador, que quién sabe en qué parte de la historia esté, porque a veces es omnisciente y a veces está ahí como testigo, pero no nos perdemos de cualquier forma. Un personaje narrador que tiene un color en la manera de contar y una mirada muy bien calibrada. ¿A qué me refiero? Me hiciste recordar a cómo hablaba mi abuela. Que todavía... Sí, no, la que salió de mi bisabuela en todo caso, pero muy extraño. Porque, miren, tiene una bola de palabras que caracterizan el lenguaje de este libro. Es español, pero es un español cargado con un montón de arcaísmos y de fórmulas que se empleaban, me imagino, en el siglo XIX, porque es historiador y sabe de esto. Además, siempre estudia mucho para escribir un libro. Pero aparecen cosas como chamba, monserga, picoretes, chiquiriflaca, y un centenar de términos de estos que me hacían recordar, así como muy en el pasado, lo que escuché siendo niño de parte de mi abuela, que hablaba justamente con esta jerga. El libro pues está bien caracterizado por el lado del lenguaje. Hay una selección muy notable aquí de palabras que tienen que ver con las que se usaban entonces, y se los digo porque como también he leído de él, La Malinche. La Malinche se dedicó justamente a contar la vida de la Malinche y todo lo que sucedió con ella. Y estaba cargada de nahuatlismos. Casi todas las palabras que empleaba tenían alguna resonancia náhuatl. Entonces, me admira mucho el trabajo de detalle que le mete José Luis a sus obras, porque sí permiten, gracias al lenguaje, meternos en el mundo que nos está contando. Y eso es muy importante. O sea, por un lado está el manejo del lenguaje con una enorme precisión, y por otro, la mirilla del personaje que filtra todo a partir de sus propias experiencias. Habla con un montón de dichos de la época, pero nos está hablando de un señor de las moscas y de la chiquiriflaca, y la muerte recibe como 40 formas de referirse a ella, y no me dice cuántos soldados son, ni cuántos mató el 7, solamente me entero que en algún momento la pistola que le robó a su patrón ya llevaba 3 disparos. Pero como traía por ahí un verduguillo, ese nunca supe a cuántos escabechó, por más que quise llevar la cuenta, pero eran tantos, los esperaba, y quien me lo está contando me lo dice desde el lado de una especie de complicidad con el personaje, a partir, insisto, de su subjetividad. Me encantó pues la prosa que manejas, tanto por el lenguaje como por el enfoque. Creo que es un enorme acierto el narrador que emplea. Son unos cuantos días, son 4 o 5 días, unos de septiembre y otros de octubre del 47. Y la historia que yo me sabía, la de los niños héroes,
ni está mencionada. Por ahí sí cae el castillo de Chapultepec, pero uno no se entera gran cosa de lo que pasa ahí. Lo que sucede en esta novela es lo que hace el ejército estadounidense estando en estas calles que nos rodean y con una población pues que está no con un principio nacionalista, ultranza. Al principio parece que sí, pero de todos modos los otros vienen muy bien armados, el ejército no aparece por ninguna parte y entonces están indefensos ante las tropelías de los gringos o de los yanquis, como los llama acá. Y empieza a haber una especie de asesinatos provocados por personajes como el 7. Gente que se siente humillada porque estos no respetan las creencias religiosas, porque estos no respetan a las muchachas, las violan. Y entonces hay un montón de la población que ahora llamamos población civil, pero que era la sociedad, pues, de individuos que son los levantiscos, los que se trepan a las azoteas de los edificios, seguramente los más chaparritos que todavía sobreviven, porque estamos hablando de hace más de 100 años, y desde ahí apedrean o les disparan o matan a los gringos, y los gringos pues, se vengan. Por cada un soldado que le matan, dice aquí, matan a 3. Entonces, vienen una cantidad de canalladas cometidas por los estadounidenses. Por ejemplo, la excarcelación de 100 asesinos de las cárceles de Puebla para traerlos acá y que maten a los levantiscos. Y no sé si este dato es cierto, pero me aterró que un ejército invasor se valiera de unos sicarios sacados de las cárceles para que hicieran de las suyas. Y en medio de esta desgracia sin excepción, aparece pues una sirvienta, María, que trabaja con mi antepasada de muchacha, y parece que tiene buen ver, porque el 7 que trabaja con la otra rica, no me acuerdo con los Montero, los Montero, ¿verdad? Trabaja con los Montero el 7, pues él también es un mugre peón ahí sin más. Y entre ellos nace un tipo de relación amorosa que de forma muy vertiginosa se va acentuando hasta que llega a una especie como de amor de a de veras. Y hay un momento en el que ella desaparece después de que él la esté esperando en el altar y ella no llega. Y la busca por toda la ciudad. En la página 115 me encontré con una descripción de un amor desventurado, pero bonito en lo desgarrador que tiene, porque la anda buscando. Ya sospecha que la violaron, la mancillaron, la dejaron por ahí golpeada, cosa que efectivamente sucede, pero no la encuentra y por lo menos quiere algún jirón de su ropa para tener una especie de horizonte. Les leo un pedacito de la novela. Dice: en esos momentos el 7 no más jalaba aire para tratar de sentir el olor del cuello de María. Sus ojos se detenían aquí y allá con tal de descubrir la huella de sus pasos. Un cachito de su ropa o un jirón de su rebozo bastarían para guiarlo, pero el rastro de los gringos y la chamaca se lo llevaron las tolvaneras y las miasmas que brotaban de los panteones y de las tierras de Lucifer. No lo encuentra. Y ya para este momento, a pesar de su psicología de personaje del siglo XVII mexicano, obviamente macho, ya no le importa si la violaron o no, lo único que quiere es tener por lo menos un poquito de ella en el olfato. Ya saben ustedes que cuando las cosas huelen, y por eso nunca hay que oler en las letrinas, pues son moléculas que se nos meten por el olfato y eso que olemos forma parte de nosotros, aunque sea microscópico. Y anda buscando las moléculas de María y no las encuentra nunca. Hay pues una historia de amor muy desgarradora
Y cuando este personaje cobra conciencia de que su vida ya no tiene sentido, se dedica como el más eficaz de los patriotas a matar a los yanquis. Y se escabechina un montón. Es muy raro porque, por un lado, es un libro de historia, y por otro lado, es una muestra que realmente es el pueblo quien defendió este país, pero no fue el pueblo. Fueron los que habían sido lastimados en lo privado, en lo personal, en lo íntimo. Todos esos personajes que mencionaba hace un rato Andrea, déjenme ver los nombres porque son muy raros. Es culpa de Martín Guzmán. Bueno, todos ellos traen alguna querella personal. Cuando las cosas se plantean de este tenor, me imagino con gran facilidad, me sirve como molde para entender pues todas las guerras. No es jamás, y esto lo decía también Andrea, no es jamás un problema entre soldados y soldados. Es un problema entre soldados y gente. Y los que realmente defienden la ciudad, no es tanto por la ciudad o por las ideas abstractas, sino por un afán de venganza. Y aquí tiene uno la oportunidad de vivir la venganza varias veces, porque vaya si se da vuelo el 7. En pocas palabras, pues, el libro me encantó. Me encantó por todo esto que he dicho y por muchas cosas más. Y me encantó sobre todo porque trae al final una dedicatoria que en mi casa me han reclamado porque no he estado lo suficientemente inspirado como para escribir jamás una dedicatoria de este tamaño. Esa es la única parte que no les voy a contar. Porque por lo demás creo que ya he espoliado bastante el libro. Al final trae un apéndice de frases para los que quieran proveerse de un vocabulario decimonónico. Pues un vocabulario, un glosario que les va a ser totalmente prescindible, porque como vivimos en este caldo cultural, por ahí hemos escuchado todas estas palabras. José Luis, muchísimas felicidades por Furia. Me encanta y me encanta ser tu cuate y gracias por no obligarme, a causa de la amistad, a mentir en público. Pude decir toda la verdad. Gracias. Chirrión. A ver. Oigan, después de todo esto, he de confesarles que ya me ahorré un mes y medio de psicoanálisis. Entonces ya con esto tengo lana para irme a tronar ahorita saliendo. Ya, el psicoanálisis quedó. Déjenme contarles un poco lo que hay detrás, lo que no se ve de la novela. A mí hay 3 o 4 cositas que están pegadas a la novela. Y traía tiempo correteándoles. La primera es una litografía de Linati, aquí en Madero y el Zócalo. Ahí ocurre la litografía. Está entrando el general Scott con todos los gringos, y en el edificio de la esquina hay una vinotería, SIC, donde sale un lépero, supongo que hasta su madre, o sea, no hay otra manera de decirlo, se le ve, bueno, es de este tamaño, pero sí se ve que está bien pomo. Está chiquito, pero yo juraría que se puso una de aquellas. Y está levantando un adoquín con el santo fin de zorrajarse el escote en la cabeza. Bueno, sí la tiene. Y lo que nadie ha visto o nadie se ha fijado, porque creen que son las antenas de Sky, es que en la parte de arriba de la vinotería, en la azotea del edificio, hay 4 fusiles, ¿se ven? 4 fusiles. Lo que quiere decir que estos canijos, cuando le dé el pedradón, los de arriba van a empezar a disparar. Bueno, eso pasó, más o menos. Y ese lépero es muchas cosas. Yo estoy convencido, alguna vez lo platicábamos Oscar y yo, de que la literatura nos inventa como seres humanos.
Es decir, nosotros no somos como somos, nos inventaron los libros y aunque no los leamos, nos parecemos a alguno. O sea, me da igual si te sientes un Quijote, si te enamoras a la Platón, a la platónica, o lo que sea, pues, o sea, o eres Lolita del Climaterio, pues no hay ningún problema, pues hay manera de siempre ser un personaje. Entonces, ese lépero de esa litografía, yo tengo la impresión de que nos inventó. Fíjense, es pueblo, pueblo. O sea, cuando digo pueblo, pueblo, quiere decir que está bien amolado. O sea, pueblo, pueblo es bien amolado. Segunda, está hasta el gorro de alguna cosa espirituosa. No me vayan a preguntar que se tomó un chinguer espantoso. Es valiente al suicidio. Y seguramente tiene 14 amantes. Es decir, es macho caladísimo. Todas las virtudes y todos los defectos del siglo XIX están en ese personaje. A mí me tenía loco, ¿no? Después de eso, cuando leí las memorias de un suavo, manuscrito encontrado después de las acciones de Barranca Seca, de Guillermo Prieto, que lo publicó en La Chinaca, un libro, ya el título del periódico lo aclara, el nombre del periódico lo aclara todo. Yo siempre quise escribir algo así. Yo decía, pues yo te necesito un leperazo, como tipo Guillermo Prieto, contando una historia. Entonces ya tenemos un lepero de Linati, perdón, de Nebel. Tenemos a Guillermo Prieto, que me chifla, y de pilón tenía yo la invasión de los gringos, la llegada a la Ciudad de México, como una cosa absolutamente turbia. Y cuando esto pasa, ¿qué haces? Pues invocas a Reinaldo Arenas. ¡Claro! Ya. ¿Por qué invocas a Reinaldo Arenas? Cuando Reinaldo escribió El mundo alucinante, y tú lo abres, en el primer párrafo, en la primera página, ya después de las cosas legales y todo esto, dice, y lo cito de memoria sin error porque me encanta la idea: esta es la vida de Fray Servando, tal como fue, tal como pudo haber sido y tal como yo quisiera que pasara, que fuera. Esa idea de la realidad real, de la realidad inventada y de la realidad que se te pega la gana, me parecía que siempre ha sido la idea de una novela histórica. Y con esas tres cosas ya empecé a chambear. Chisme ve, a mí hay una cosa que me da un trabajo espantoso. Bautizar un personaje es una lata. Entonces siempre, no, son odiosos. O sea, no, nunca se me ocurre un buen nombre. Entonces, por ejemplo, en una novela sobre la negritud, donde los personajes son todos estos negros que van con Morelos, se me ocurrió que la única manera de que tuvieran un nombre decente era abriendo el directorio de Cuixla, en Guerrero. Pues si ahí es un territorio de afrodescendientes, pues por supuesto que los de Morelos se han de haber llamado así. Si no es cierto, no importa, no se me ocurría de otra manera, y se llaman como el directorio telefónico de Cuixla. Entonces, en este caso, ¿cómo se van a llamar? No, pues todos son, salvo uno, el protagonista. Los nombres están tomados de una novela de Martín Luis Guzmán. Ustedes dirán, ¿y por qué? Es que no se me ocurría nada. O sea, es que es como si yo aparte quería nombres que se oyeran bonito. El único, y el otro día lo platicábamos, el único que yo presumía que se me había ocurrido era el 7. Digo, yo sé que no es un gran nombre, estarán de acuerdo conmigo que pues es un nombre chafita, pues el 7 no es una gran cosa. Y el otro día estaba yo viendo una cosa ahí en Cartucho de Nelly Campobello, y madres, uno se llama el 7.
Pues sí me lo plagié, pero eso sí, juro que no fue una cita elevada al cuadrado, ni un homenaje no pedido, no, o sea, fue simplemente, pues se me metió el 7, pues. Ahora no se parece mi 7 a ese 7, entonces no pasa nada, nada más le robé el nombre, igual que a los demás. Y entonces empieza a trabajar, y lo único que tienes para contar tu mentira, eso es la novela, y son palabras. Entonces, yo tengo la obligación de inventar un lenguaje que sea absolutamente falso, pero que funcione. Es decir, esto está pensado como un texto de Guillermo Prieto, nada más que le podé la mitad de los adjetivos, ¿no? Dejo los adjetivos de Guillermo Prieto y queda de este ancho, queda como la sección amarilla, o sea, son 14 adjetivos por delante de Prieto. Entonces sí lo podas un poco, pero estás trabajando como con un sustrato del siglo XIX que vas puliendo hasta que queda como una especia. Y entonces ya puedes contar tu mentira. Y luego de eso, yo de pronto, necesitaba que apareciera el diablo. Ustedes dirán, bueno, oye, ya tienes Gringos, ya tienes a los personajes de Martín Luis Guzmán, ¿y por qué necesitas a Belcebú? Oye, el siglo XIX sin Belcebú no funciona. Y entonces por allá, para el rumbo de la Candelaria, aparece Belcebú, que es el señor de las moscas, y provoca una epidemia, y hay casas quemadas. Es esta cosa apocalíptica que les dio, eso es un hecho, a los sacerdotes. ¿De qué? A los sacerdotes cuando están viendo la invasión. Porque ellos ven gringos, ellos ven protestantes, ellos ven herejes. Y acá pues vamos a defender el catolicismo. Esa parte tenía que estar acompañada del diablo, si no, pues no. Y alguien diría, oye, ¿y hay alguna locura más? Sí, hay un lazareto. El lazareto sí existió y está más o menos situado en la novela donde estaba. Claro, el lazareto aquí se acaba en la guerra, pero en realidad se acabó después. Es decir, hay un esfuerzo por crear una realidad real, una realidad que pudo ser y una que a mí me hubiera gustado. O sea, imaginen el final de la guerra contra los gringos y los demonios avanzando sobre la ciudad. Me parece que está padrísimo. Es puro Joaquín de Fiore, es puro apocalipsis. Es una maravilla. A mí me hubiera gustado, sí. Digo, no pasó porque, no, por las razones son obvias. Pero eso es lo que yo tenía en la cabeza cuando estaba trabajando. Eso y la bisabuela de Oscar. Que todo lo que dice la bisabuela de Oscar es absolutamente cierto. Esto de cómo asesinan al obispo es cierto. Y ella propone que excomulguen a la gente que anda tomando café, como él. Porque eso es malo, porque como todos sabemos, cuando se prepara café, se ponen las manos para rezar. Se toma la taza, bebes y volteas a ver al cielo para dar gracias. No como ese café que toma Oscar, que nada más lo lleva a las locuras liberales y peligrosas. Esto es un poco, pero por favor, yo creo que es el momento de preguntar. Lo que sea es buena voluntad. Por favor, allá atrás. Primero felicitar, porque son amigos, porque se demuestra la calidad de la amistad aquí y por la tele, porque hay un programa que tienen ustedes que se llama Amigos Libres, y entre otras cosas por eso vamos a ver, porque entonces cuáles son muy cuates, ¿no? Son muy cuates, saben.
Entonces, vamos a ver si es cierto. Es un gusto comprobar que es cierto. Y la pregunta es, a propósito de la furia, ¿por qué la furia? ¿No sería, así como los juegos, todos los juegos en fuego, la fuerza todo en la furia, no sería la furia, todas las furias de los locales juventistas o que había en esa época? Esa es una. La otra, ¿de quién es la portada? Ah, mira, te voy a contar. Ojalá y fuera cierto lo que tú dices, que furia fueran todas las furias. Porque si eso me pasa, ya estoy del tamaño de Víctor Hugo, que describió nada más Los Miserables, que no es poca cosa, están todos los miserables. No, no llego a tanto, no. Si te digo por qué se llama furia, me van a jalar las orejas de este lado. Y se llama furia porque no se me ocurría nada. Ya, durante toda su creación se llamaba Novela Gringos México. Que estarán de acuerdo conmigo que no es un buen título. O sea, no es mala fe, o sea, no es un buen título. Y Novela Gringos México, pues no. Decía, ¿cómo le ponemos? Y yo dije, que en un momento me preguntan, ¿y cómo se llama? Ave me lo preguntó. Me dice, ¿cómo se llama? Furia. ¿Y por qué? No, la tienes que leer. Y se llamó Furia. O sea, no. Normalmente yo pido que me los bauticen. Porque sí, no soy bueno. Ahora, ¿quién hizo la portada? Ahorita no me acuerdo, pero haz de cuenta Cocteau, man. Emanuel Peña. Es muy así como coctosiano el dibujo, muy raro. Es como si Cocteau hubiera nacido en San Martín Texmelucan. ¿Qué no? Si hubiera nacido en San Martín Texmelucan, así hubiera dibujado. Claro, tú puedes decir. Yo como él le puso furia porque dice, pero mi lectura es que claro que hay una furia, ¿no? O sea, es decir, es como un poco lo que decía Oscar, es este personaje, yo lo decía también al principio, ¿no? No hay como esta gran historia de la invasión y una nación patriótica luchando contra los gringos. Hay un personaje al que le amuelan a la mujer, a la amada inmaculada, y se la maculan, ¿no? Entonces, su furia es buscar la venganza todo el tiempo por aquí, por acá. Ahora, ese podría ser como el pretexto más básico de la historia, pero en realidad pasan muchas cosas entretejidas todo el tiempo, porque, ¿no? Tú decías ahora de Belcebú, yo de hecho señalé una frase aquí que ahorita me gustaría leer, pero es como, es la clase más pueblo, más baja, más amolada, los presos, son los que se echan a los gringos, son los que sacan el verduguillo y los están esperando en las esquinas. No es una nación que está luchando y defendiendo a su país. ¿Qué hacen los de la alta? Disculpa por la familia, pero se esconden, sacan la bandera gringa en sus balcones, ¿no? Hacen así como, ay, aquí todos somos amigos, ¿no? Entonces, es justamente como esa furia que no es necesariamente contra los gringos, sino una furia anidada contra las personas que te amuelan y que no necesariamente son, ahora sí que los otros por gringos, sino los otros que se meten con la vida. Es decir, no defiende a los Montero este personaje porque sean mexicanos, más bien les da igual, ¿no? Hay una escena donde deja morir a la señora ahí, tremenda. Entonces, bueno, nada más yo decía eso de furia, él dice que nada más es porque sí, pero claro que hay toda una exploración de la palabra furia y muy, yo quería decir, voy a leer esta frase del Belcebú rápidamente, que le tenía aquí porque quería hacer énfasis en así como es él, ¿no? Con este humor, con esta ironía, con este sarcasmo, así está escrita la novela. Entonces es como muy interesante ir leyendo con ese gran sentido del humor, pero a la vez cosas terribles, cosas muy fuertes. Es una lectura muy ágil, ¿no? A pesar de que está plagada de palabras que podrían resultar complejas, ¿no? Así de, no, pues echaron su pipirín, ¿no? Y no, pues, ¿qué es eso? A ver, vamos a ver, ¿no? Pero uno lo entiende en el contexto en el que está escrita, que es como
que es como para mí la gran habilidad, ¿no? Dice aquí, el mal andaba suelto y el Belcebú le dio gusto a su ojeriza. Los 100 asesinos que Scott se trajo de la cárcel de Puebla andaban en las calles y cazaban a los levantiscos. Por cada muerto que les entregaban a los gringos, les daban una moneda de plata que terminaba en la pulquería más cercana. Su mala sangre y sus ganas de beber se cargaron a muchos y a otros que ni siquiera andaban en el gelengue. Lo único que les interesaba era matar y cobrar, ¿no? Que es justo un párrafo que describe muy bien lo que acabo de decir, ¿no? Eso nada más quería sumar a lo de Furia. Ahora déjame decir algo yo, porque Por favor. no tengo documentada mi prosapia. Soy hijo de madre soltera y nieto de abuela soltera. La verdad, mi abuela, la abuela paterna, era una indígena de Orizaba que trabajaba en la casa de un patrón de apellidos alemanes, y ella escuchó que cuando aquel maldito se levantaba del matorral y salía huyendo, era porque le acababan de decir: píquele de la borbolla que ahí vienen los federales. Nació mi padre y le pusieron de la borbolla. Por el otro lado, la cosa está todavía más turbia, porque también la otra abuela soltera, era, imagínense, llegada a México alrededor del año 1912-13, venía de Francia, se llamaba Andrea Coté Rondó, y les gustó más el rondó y lo volvieron rondero. Entonces, ningún que ver con la prosapia de las clases altas. Que quede claro. Ningún que ver. Y en la pretensión, claro, de mantener un poco un abolengo falso, pues a mí me metieron el irrondero para que sonara todavía de más elegancia. La verdad es que mis orígenes son muy inciertos, no sé de dónde vengo, pero una cosa sobre la novela. Ciertamente las clases bajas son las que se defienden porque son las más golpeadas por los extranjeros, por los yanquis, y las clases altas en la novela tienen una conducta muy curiosa. Los ricos, con tal de no perder sus posibles negocios con los gringos, los hacen pasar a sus casas, y si estos se sobrepasan con las hijas, se hacen de la vista gorda, dice acá. Y un poco la conducta de la mayoría de las familias ricas, salvo a las dos que extinguen, la de los Montero y la de la Borbolla y Rondero, los otros se prestan más a un entrar en componendas para no perder sus privilegios, perdiendo incluso su honor. Y pues eso quería decir para que no me dejen, porque ya ves tus chismes, voy a pasar a la historia como una cosa muy lamentable. No creo, no te preocupes. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Ya me pasaron el famoso papelito. ¿Alguien? Una última pregunta rápida. ¿Ustedes como amigos, hay alguna influencia o cuando están escribiendo sus novelas se comunican para, oye, Oscar, oye, no sé, no me sale el clima de la novela, ayúdame, o no hay nada? Nada. Guardamos absoluto silencio. Si no me hubiera arrancado esas páginas. Y aparte la señora es un terror, es una vieja mendiga. O sea, no creas que es una bisabuela de esas presumibles, una vieja mula. Entonces me lo hubiera arrancado. Yo hubiera hecho lo mismo. No. O sea, no, ¿verdad? No. A ver, por allá alguien más tenía. La verdad es que tenemos formas muy distintas de escribir. Él escribe a una velocidad inusitada, creo que no se puede levantar para comer si no lleva ya 10 páginas escritas. Y yo, si me esperara a escribir 10 páginas, parecería Mahatma Gandhi. Yo tenía la duda, parece ser una historia de Furia realmente será de alguien que ha perdido a su amada, pero también mencionan sobre este ritmo como humorístico, como relajado.
y pues, podrían ahondar un poquito más en eso, cómo funciona esta... Chévere. Mira, déjame decirte una cosa. Yo aprendí, un señor que fue mi profe mío, que se pueden decir las cosas más horribles siempre y cuando las digas con ironía. Es más, la gente cree que estás echando desmadre. Es más, la gente cree que es divertido. Y en realidad no, es horrible. Ese señor se llamaba Jorge Ibargüengoitia. Y esta novela tiene algo parecido a una novela de Ibargüengoitia, a Las Muertas, donde toda está contada por un narrador intermedio, por un narrador mediador. Ahí en Las Muertas, todos los capítulos empiezan y dice fulano de tal, dice perengano. Aquí es nada más dice este loco. Pero si hay eso, o sea, la ironía te ayuda a decir lo peor y la gente lo toma de manera más amable. Mira, como muestra, solo voy a leer un párrafo que dice: Melitón Botello y Pepe Rodríguez llegaron al palacio. Detrás venían los léperos y los patarrajadas que andaban en las bolitas. Sus pasos eran lentos. Alguien podía seguir adentro y zorrajarles un plomazo en la maceta. El ruido de los guaraches, los zapatos destartalados y los pies descalzos comenzó a volverse más fuerte. El patio empezó a llenarse de gente. Los ojos de los miserables estaban tiesos, ninguno había entrado a ese lugar. Los mandamases siempre eran harina de otro costal. ¿No? O sea, está narrando el momento en que entran, están ¿no? la persecución y pues el plomazo en la maceta, ¿no? Es como este estilo de decirlo así como canchero de la época, canchero de la época, ¿no? En fin. Pero bueno, pues ahora sí, ya me ven así, muchas gracias. No quiero terminar sin dar las gracias al ilustrador, Emanuel Peña. Sí, que es un historietista, muy interesante su trabajo. Por supuesto a la directora de la colección, que es Socorro Venegas, a quien coordinó editorialmente esto antes de que yo llegara, que fue Mariana Mendía, y también sí, Ave Barrera, que estuvo en la edición, y Patricia Sama, de la UNAM, que me parece muy importante. Y bueno, sobre todo, pues gracias a ustedes y gracias a José Luis y a Óscar por estar acá para celebrar este libro. Cómprenlo. Gracias. Gracias. Bien, nos salió chulo. Y no nos apedrearon.